Música hermosa, 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 para decir que vamos a hablar un poquito de fútbol y política. Lo primero es que creo que ¿cuándo fue el primer programa que hicimos en la pizarra? ¿Un 12 de octubre del año 2018 o estoy equivocándome? Estoy en lo cierto, ¿no? Leam, Chris, Abraham, que eran los que estaban en esa 18. Estamos hablando del 2018, 12 de octubre del 2018, 12 de ¿no? octubre, sí. Tal 12 de cual, octubre de lo recuerdo muy 2018. bien. Unos nervios, pero ¿por qué estoy acordándome de ese día? Es porque ese día explicamos que íbamos a tener en la pizarra un espacio llamado fútbol y política, porque creemos que no se pueden separar tanto como a veces se repite y se repite, ¿no? Esos lugares comunes que no tienen ningún asidero, no, el fútbol y la política son distintos. Nosotros intentamos semana tras semana explicar que pareciera que no. Pareciera que está mucho más relacionado de una u otra manera, a veces de una manera muy explícita, a veces más implícita, pero no sé, hemos repasado desde Sócrates hasta lo que pasa por Boca Junior y jugadores como Pep Guardiola y entrenador, y sigue, sigue. Y esta semana, estos días, la centralidad del fútbol y la política es lo que ha ocurrido con Vinicius, ¿no? El jugador brasilero de la selección, jugador del Real Madrid, un jugador que llegó muy joven al Real Madrid, muy prontito, y que después de unos años se ha convertido en un jugador fundamental para el Real Madrid, uno de los mejores jugadores del mundo. Lo está diciendo alguien que es del Barça, fanático, y que se alegra como nadie cuando pierde el Real Madrid. No es el estilo de jugador que me gusta, no es el estilo de jugador que me gusta, no, reconociendo que es de los mejores jugadores del mundo. No es el estilo, no me gusta tanto en la cancha el exceso de gambeteo, como dirían en la Argentina, no es mi estilo, no me gusta tanto. Y lo que menos me gusta es lo exagerado que es provocando permanentemente en la cancha, peleándose con todo el mundo, discutiendo con todo el mundo, con un jugador, con el entrenador, con sus propios jugadores, con el público. Es un jugador que no me gusta. Me pasó con la gente del Barça como era Neymar, no me gusta. No me gustan ese tipo de jugadores. Prefiero otro tipo de jugadores. Dicho lo cual, dicho lo cual, y esto no solo me pasa a mí, sino le está pasando a media España que no le gusta, ni siquiera a muchos del Real Madrid, dicho lo cual, lo que tampoco nos gusta, no, lo que de ninguna manera nos gusta y no podemos admitir que a alguien le guste, ahí sí que no somos tolerantes, es con el tema del racismo. De ninguna de las maneras cuando le han dicho barbaridades, barbaridades a Vinicius en las canchas. Que se le pueda decir que no te gusta, que provoque, no te gusta lo que hace, es legítimo. Pero lo que es cierto es que cuando esto se confunde o no se confunde y le salen insultos racistas a una persona caliente en la cancha, no hay justificación alguna. No puede haber justificación alguna en insultos de mono, de lo que sea, negro de mierda, no puede haberla. Ahí me entra, y ya le dejo la palabra primero a Fly y a Lean y luego al equipo, ahí me entra una contradicción y es que el racismo no solo existe en las canchas de fútbol. Seguramente hay negros que están paseando por alguna calle en Madrid o en Sevilla y cuando alguien le ve se va para otra parte, le mira mal, hay gente que se atreve a insultar. Y digo que es una contradicción porque da un poco de rabia que tengamos que esperar a que aparezca un Vinicius para hablar del racismo en España. Me da un poco de rabia, pero a la vez entiendo que es un buen momento como para exigir a la sociedad española que deje de ser, por un sector, racista. Y digo por un sector. A partir de ahí, con esta complejidad, es un tema muy delicado, escabroso, complicado, porque tiene aristas, contradicciones, tensiones, pasiones. No sé, Lean, Fla, ¿quién arranca para ir un poco entrando en materia? Porque desde el G7 hasta Lula y yo no sé quién más ha hablado. Bueno, muchísimas personas, efectivamente, como decís, Lula, Mbappé, gente del ámbito de la política, del ámbito del fútbol. Es un tema que se extendió porque, como decís vos, y un poco es parte de esta sección, va más allá de la cancha de fútbol. De hecho, para hacer como un poco esta investigación, con Lean estuvimos leyendo, viendo videos, tal, y encontramos incluso una nota justo, bueno, de nuestros compañeros, nuestros colegas de Canal Red, que hablaban de que el problema no es Vinicius ni lo que pasó efectivamente en el estadio de fútbol, sino que se llama racismo y tiene que ver con la agenda mediática y con intereses de determinados grupos, que en realidad de eso tenemos que
empezar a hablar. Vamos rápido con un poquito de contexto por si tenemos algún oyente o oyenta que no sabe bien lo que estamos hablando. Lo que sucedió fue que el Valencia le ganó al Real Madrid por 1-0 el domingo 21 de Gracias mayo. por decir eso era muy importante. Eso me puso feliz. Bueno, el Valencia le ganó al Real Madrid 1-0 el domingo 21 de mayo, pero el partido fue importante por otro tema justamente, que es que se instala el tema de los insultos racistas en la cancha de fútbol. Mientras estaba jugando, Vinicius detecta gritos racistas. Bueno, ya dijo algunas de las cosas que se dijeron, Alfredo, no hace falta que los repliquemos, pero son insultos y racismo hacia su persona. Y de hecho, el jugador del Real Madrid, Vinicius, va y le pide al árbitro que detenga el partido. O sea, le dice, yo no puedo seguir jugando ante esta situación, que detenga el partido. El partido no se detiene, continúa. De hecho, para quienes fueron a canchas de fútbol, y no sé si lo han visto en los últimos años o no, pero a mí sí me ha tocado vivir situaciones en las que se pare partidos por cantos racistas y xenófobos, como que ahora lo podemos debatir un poco con Lean, pero yo siento que en determinado momento, en algunas canchas, ha habido determinado cambio. Esto no sucedió en este partido en particular. Y Vinicius empieza, como dice también Alfredo, muy contestatario, se empieza a pelear con el árbitro, con los jugadores, empieza como una situación de tensión en la cancha que termina siendo expulsado del partido. O sea, la persona a quien estaban agrediendo termina siendo expulsado del partido. Hay Y que después decir de que eso entre esas reacciones, desde casi el principio del partido, Vinicius hace gestos para decir que el equipo rival se tenía que ir a segunda división porque no está pasando por el mejor momento. Es parte de todo esto que mucha gente le critica a un jugador de fútbol que le tenga que decir a la afición del enfrente. Claro, eso da lugar a que se le insulte de manera racista, pero no solo no da lugar, es que no hay nada que dé lugar a un insulto racista, pero eso tampoco significa que podamos opacar que es un personaje en el mundo del fútbol provocador. ¿Eso hace que deje de ser víctima? No, es una víctima, absolutamente es una víctima. Ahora, una víctima en una arista puede llegar a ser una persona que hace cosas que no te gusta, y sí, y creo que eso es la complejidad de este asunto, ¿no, Flavia? Sí, de hecho te puede no gustar, justo como decís vos, como jugador, por su estilo de juego, te puede no gustar como persona, por ser o no contestatario o tal, pero su nacionalidad, su color de piel, etcétera, no es argumento válido para hacerle la crítica. Hay muchas otras cosas por las que si querés estar en contra de la persona, podés criticarlo. Entonces se empieza a dar este debate del racismo en estados de fútbol y vamos a ver un poquito de declaraciones, si quiere ahí ayudarme, Lean, de qué estuvieron diciendo, porque obviamente, bueno, empieza el debate de qué es lo que sucede en las canchas y el entrenador del Real Madrid habla después de esta situación y dice que, al margen de que para él no tenía sentido la tarjeta roja que le sacaron, dice que la Liga Española, tiene un problema, que estos episodios de racismo tienen que parar el partido, porque ya no es solo una persona gritando, sino es algo que también se ve en un estadio insultando de manera racista a una persona. O sea, un poco lo que hablamos de la sociedad, no es un loquito que agarró y le gritó a esta persona, sino una idea de que en los estadios de fútbol todo está permitido y que bueno, es fútbol y que no hay problema con eso. Entonces estas fueron como algunas de las declaraciones. Sí, Después es la hay una idea un poco declaración. de considerar el fútbol como un carnaval, ¿no? Carnaval en el sentido medieval de que se suspenden todos los códigos de convivencia y Total. garantías y está permitido absolutamente todo. Y muchas veces eso se justifica desde el lado del folclore, el llamado folclore. Recientemente acá, no quiero desviar un poco, no quiero desviar la atención del tema, pero acá en Argentina hubo 2 episodios de insultos racistas recientemente en partidos de Copa, en el de Gimnasia y Grima de la Plata contra Independiente de Santa Fe, en el cual uno de los jugadores de Gimnasia y Grima de la Plata, Bruno Palazzo, justificó los insultos racistas diciendo es parte del folclore del fútbol, no pasa nada. Y también recientemente el técnico del Emelec de Ecuador denunció insultos racistas por parte de los hinchas de Huracán. Digo, es algo que está sucediendo y que se mal naturaliza con este llamado folclore. De hecho, Lean, o sea, sin irnos más lejos, de algo muy popular que de lo que hemos hablado mucho y nos ha tocado a todos, fue incluso el Mundial, la última Copa del Mundo. Mbappé, que es una de las personas que se solidariza con Vinicius, hizo un comentario en redes sociales que puso: no estás solo, estamos contigo y te apoyamos. Mbappé fue una persona que ha recibido muchos comentarios racistas después de la final contra Francia. Y de hecho hay cánticos racistas que se han hecho desde nuestra propia hinchada argentina y que es un poco lo que dice Leandro. Está como permitido, porque bueno, es la De cancha y en la hecho, cancha todo vale.
Flavia y Lean, esta semana, a propósito de esto, dos entrenadores de la dimensión de Xavi del Barça y de Ancelotti del Real Madrid han dado un paso al frente como diciendo, por favor, no naturalizamos. Además, Xavi lo ha dicho de una manera para mi gusto magistral, porque ha planteado decir, ustedes han naturalizado algún tipo de trabajo en el cual está permitido el insulto desde que comienza tu jornada laboral hasta que terminas. Dicho de otro modo, yo voy a entrenar, ¿por qué tengo que estar aguantando que me insulten? Porque incluso él dice, bueno, que me insulten en un momento determinado, hasta cierto punto lo puede entender porque es una fricción que se da, pero que desde el minuto cero hasta el último te insulten. Claro, hay algo que de hecho me parece que se aprovecha este momento, esta coyuntura, como suele ocurrir, para rediscutir los cimientos de algo que es muy popular y muy importante, porque además nosotros lo valoramos como fenómeno popular, no solo es que nos guste cómo se hace el tiquitaca o el regate, el gambeteo en la cancha o el gol, sino es que es parte de la sociedad, por lo tanto le damos una importancia como la que tiene, ¿no? Vinicius, además, hay que destacar que no es la primera vez, y digo, siempre desde muy joven fue víctima de actos, insultos racistas, incluso cuando jugaba en Brasil, y es una problemática que a él lo tiene muy involucrado. De hecho, tiene un tatuaje en una de sus piernas que es un mensaje contra el racismo, una canción de Bob Marley que dice, mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Y además también trabaja con una fundación, tiene un instituto, Vini Junior, que busca formar profesores en temáticas de racismo, le da una gran importancia a la educación antirracista en los niños en Brasil. Es una temática que él viene trabajando. Pero hablábamos de repercusiones también a nivel político, Alfredo, de quien agarró el guante, uno de los primeros en agarrar el guante es Lula da Silva, que envió un mensaje de solidaridad en el G7. Dijo, fue atacado, fue llamado mono, en plena cumbre del G7 en Hiroshima, dijo, no es posible en pleno siglo XXI tener un prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de fútbol. Lula ya lo venía defendiendo a Vinicius, de hecho en un acto de campaña lo defendió de unas declaraciones de Pedro Bravo, de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, que en un programa El Chiringuito lo había criticado a Vinicius Junior y le había recomendado no hacer el mono en relación a sus celebraciones de goles. Dijo que mejor que se vaya al Sambódromo a bailar. Si quieres bailar samba, te vas al Sambódromo. Aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. Me pregunto si Pedro Bravo hubiese tenido una declaración parecida frente a unos bailes de un jugador de otro, digamos, de otro origen, ¿no? Lula había respondido en 2022, el prejuicio es algo asqueroso, una enfermedad. Cada uno de nosotros se viste como quiere, baila como quiere, a fin de cuentas queremos libertad. Eso es lo que había dicho Lula en relación a estas declaraciones. Lean, respecto a lo que dijo Lula, es también muy interesante cuando un país, en este caso lo de España, se siente interpelado por una cuestión tan importante como el racismo, ¿no? Sí. Lula no dijo que la sociedad española sea racista. Vinicius en un momento, seguramente en su primer tuit, yo creo que se extralimitó, podría haber sido más preciso. Me parecía que ahí es donde se genera una polémica muy fuerte, pero lo interesante del caso, y es extrañísimo todo esto, es como una buena parte de los medios de comunicación en España y de la política española ahora empiezan a entrar en una competición con que Brasil es más racista que nosotros. Sí. Es como... y además se quejan de algo que hacen permanentemente. Dicho de otro modo, lo que hace ahora España es quejarse de por qué Brasil, de manera superficial, con un hecho puntual, está llamando racista a toda una sociedad. Evidentemente eso es equivocado, pero también es equivocado cuando España hace interpretaciones permanentes de todo lo que ocurre en América Latina, y a mí me duele en el alma cuando, sin saber nada de dónde está Ecuador, de nada de lo que ocurre en Argentina, de nada de lo que ocurre en Venezuela, por un hecho puntual han sacado conclusiones extralimitadas. Es como en un efecto boomerang del precipitarse y ahora te toca a ti, ¿no? Entonces, no, pero es que no conocen nada. Pero esto todo el tiempo ha sido esta semana, los periodistas españoles. Pero ¿cómo se atreven a decir en Brasil que somos racistas si nunca han venido por acá? Y yo me hago un silencio eterno como diciendo, ¿y ustedes, hijo mío, hija mía, cuándo estuvieron no sé, en Caracas o en La Paz o en cuántas pelotudeces han dicho en este tiempo, ¿no? A veces digo, es rarísimo lo que está pasando en estos momentos.
Y es una de las estrategias principales, la victimización, ¿no? Dar vuelta la cuestión de parte de la derecha y la ultraderecha española, decir, en vez de discutir el problema del racismo, decir, no, 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 nos están atacando, nos están diciendo racistas. Uno de los que recogió el guante fue nada más y nada menos que, estamos hablando de Javier Tebas. Si hablamos de hombres de derecha en la política española, hablamos del hombre, del máximo responsable de la liga, y se cruzó por Twitter con Vinicius Junior. Le respondió a este Twitter en el cual, a este tweet de Vinicius en el cual hablaba del racismo en España. Dijo: ni España ni la liga son racistas, no podemos permitir que se manche la institución. En vez de dar algún tipo de solución, Pero se puso a la además, Lea, defensiva Javier Tebas. yo creo que es tan erróneo decir España es racista como decir España no es racista. En España Claro. efectivamente hay gestos permanentes de mucha gente que es ultrarracista. Evidentemente, no toda la sociedad española es racista y no en todos los contextos, pero me parece que es tan erróneo cuando dice, sí, la sociedad entera es racista. Efectivamente no, pero claro, pasar al otro extremo de decir España no es racista, bueno, pregúntale a esta persona que está Bueno, vendiendo en la calle, un senegalés que está vendiendo ahí sus anteojos de sol y cómo le dicen cosas, o sea, tampoco, ¿no? La pavada, como dirían en Argentina en esto. Creo que tu Flavia y Gaby frase. quieren decir algo. Sí, muy cortito nada más, Alfredo, que justamente esto que decís también tan contundente, así la frase España no es racista fue después frase de Díaz Ayuso, o sea, está por supuesto puesto así como vos decís, no, nosotros nada que ver, racismo cero, o sea, pasar de un extremo al otro y dar como una declaración tan contundente al Ayuso respecto. dijo eso, ¿no? Ayuso también entró directamente, Exactamente, ¿no? sí, sí, exactamente. No le faltaba. A ver, Gaby, ¿qué decías al respecto? que, que justamente esta semana en Bolivia se celebró el Día contra el racismo y toda forma de discriminación. Y lo que quería acotar ahí no es un racismo solamente con quienes son negros o negras, sino también contra indígenas, Esta semana hubo una declaración en Ecuador que Abraham las debió escuchar, de un locutor de radio que es vomitiva, Alfredo. O sea, empieza su alocución diciendo: esta campaña en Ecuador no debería ser de confrontación, y sigue su alocución inmediatamente después diciendo una barbaridad, convocando a que se pueda justificar que un precandidato como Isa pueda ser sacrificado, o sea, a ese nivel. Entonces, yo sí creo que es un problema que en todo el mundo sigue siendo gigantesco y que todos los días nos aplasta el alma, el corazón y los pensamientos muchas veces. No, y además que no podemos hacer una competición al respecto de que para defenderte de que no toda la sociedad española es racista, que me parece correcto decirlo, no puedes decir aquel es menos racista, que Brasil es más, Bolivia es menos. Es como bien dices, es un fenómeno que desgraciadamente recorre y que además no solo es con Vinicius, porque además yo recuerdo a Messi como le han llamado subnormal permanentemente con cánticos que es otro tipo de discriminación Sí. evidente, ¿no? Por no hablar de cuando sale una árbitra que está en una cancha de fútbol, le dicen barbaridades en una discriminación por su género. O sea, esto es permanente, insisto, da rabia a veces que se reconcentre en un jugador multimillonario, que además, insisto, es un provocador serial, pero que viene muy bien para que las sociedades un poco, al menos gente que le dicen que de estos temas no hay que discutir, por primera vez se pongan a discutir, ¿no, Abraham? Totalmente, compas. Yo creo que lo de Vinicius ha sido realmente, ha abierto un debate importantísimo, más allá de sus exabruptos. Yo creo que ha sido bueno, ¿no? Que se abra este debate. Y yo creo que Gaby decía, para mí, pone el dedo en la tecla, ¿no? La normalización de los discursos racistas, la normalización de la xenofobia, la aporofobia al final, en los medios de comunicación. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Porque se ha naturalizado esto. En el caso de Ecuador es asqueroso realmente el racismo contra los indígenas. Y sobre todo en la costa, en Guayaquil, ¿no? Los medios de comunicación guayacos son muy racistas. Cuando se tienen que referirse a los indígenas, son extremadamente racistas. Y solo para poner un ejemplo, el año anterior, en un portal bastante conocido en Ecuador, La Posta, se hizo un programa donde se ponía a Leonidas Issa, ¿no? Y el juego era ponerle la pluma al indio, ¿no? Eso salió en televisión nacional. El programa después fue censurado, ¿no? Pero sigue ahí en su plataforma digital y es uno de los más vistos. Pero ese es el tipo de normalización del racismo que se ve en Ecuador, y los medios tienen ahí un factor, tienen una importancia determinante.
Hay que tener en cuenta también quiénes son los que se ponen a la defensiva y dicen, no, España no es racista. A ver, ¿quién es Javier Tebas? Les recomiendo escuchar el Fútbol y Política que hicimos sobre él, pero para quienes no tengan tiempo les cuento que es autor de frases como España necesita una alternativa como Vox, o es un hombre que en 2017 presentó una querella para defenderle las sanciones a Sosulia. No sé si recuerdan Sosulia, el jugador nazi del Rayo Vallecano, un jugador con probados vínculos con el neonazismo ucraniano. Es un hombre que defendió a esa clase de personas y que encima también llegó a ser jefe local de Juventudes de Fuerza Nueva, un partido de extrema derecha español. Así que Javier Tebas tiene un poquito un pasado para destacar. Otro de los que tomó el guante es Florentino Pérez. No se le iba a perder Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Incómodo tras el cruce de su mejor futbolista con Javier Tebas, salió a acusar a los árbitros con esta declaración. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Imagínate qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene? No, es como, ¿no? Es como Ayuso con el populismo, Florentino Pérez con los árbitros. Le preguntas por el racismo y te responde sobre la estructura arbitral. La verdad que muy poco afortunadas sus declaraciones. Es interesante la otra contradicción con la que ha entrado buena parte de los sectores de derecha en España, que es que aman a Vinicius como jugador, porque son del Real Madrid, pero como Vinicius ha puesto en jaque a la sociedad española y le han tocado la fibra nacional, que para alguna gente es que sentirse cuestionado, no saben para dónde ir. Y esto es muy divertido porque se encuentran en un sitio, en un callejón sin salida, decir, ay, pero Vinicius ha hecho algo mal porque ha dicho que España es mala, pero España es muy buena, pero Vinicius es muy bueno. O sea, es muy interesante cuando salen como a flote todo este tipo de, insisto, de contradicciones que existen, que existirán, y que, insisto, yo creo que ayuda a que la sociedad española, la sociedad argentina, por eso el fútbol es importante, porque al final lo que ocurre en un estadio de fútbol provoca que la sociedad hable más, y creo que cuando la sociedad habla más siempre es un poco mejor, al menos yo siempre lo veo así. Es como que se decía, sabrán, ¿no? De la importancia que tiene en todos los lugares, y acá ha ocurrido, y no es un dato ni mucho menos menor al respecto. Ha habido de todo, declaraciones de todo tipo. No sé si tenéis más por ahí, Fly y Lean, para ir cerrando, porque nos quedamos sin tiempo, porque pues, podemos seguir hablando días de toda la gente que han hablado al respecto. Sí, por último tenemos la declaración de apoyo a Vinicius de Neymar Jr. también, que fue utilizado esta declaración de apoyo por parte de algunos sectores de España para señalar la supuesta hipocresía, ¿no? de Neymar de estar en contra del racismo, pero haber militado abiertamente con Jair Bolsonaro. Muy gracioso ese señalamiento de gente que quizás hubiese preferido que gobierne Bolsonaro en lugar de Lula, pero ahora que le tocaron su orgullo nacional español, dicen, no, miren, estos tipos apoyaron a Bolsonaro, pero y aún así están en contra de estos mensajes racistas. Plan, para cerrar. Sí, para cerrar tenemos, comunicado conjunto de Ministerios de Igualdad desde España y desde Brasil. Publicaron un comunicado conjunto en el que condenan justamente estos insultos racistas como los que estuvo sufriendo y exigieron que no queden impunes. Como dicen, es algo que trascendió el ámbito futbolístico y están Ministerios de la Igualdad, política, deportistas, etcétera, tocando este tema que para mí va mucho más allá de una cancha y un estadio de fútbol. Sí, lo dejamos así, no se acabará acá, desgraciadamente, pero cada vez que surja esto en el mundo del fútbol, el deporte, lo vamos a seguir tratando en nuestro particular segmento fútbol y política. Ay, falta aire, ¿eh? Seguimos, todavía queda un poquito más de la pizarra, no se lo vayan a perder.